Lo que comenzó como una amigdalectomía de rutina se convirtió en una experiencia extraordinaria que cambió la vida de la enfermera Olivia Matthews cuando falleció clínicamente durante 9 minutos. Lo que vio durante esos momentos, una increíble visión del fin de los tiempos, cambiará para siempre todo lo que creía saber sobre la vida y el más allá. El 7 de marzo de 2024 no era un día en el que esperaba enfrentarme a la muerte. Mi nombre es Olivia Matthews y, a los 53 años, había dedicado más de 3 décadas de mi vida como enfermera registrada en el Centro Médico Willow Creek en Cedar Grove, California. Esa fría mañana de primavera comenzó como cualquier otra. Me desperté en mi acogedora casa estilo Craftsman en Oak Street, preparé mi taza habitual de té Earl Grey y me preparé para otro turno ajetreado en la unidad cardíaca. A través de la ventana de mi sala de estar, podía ver la niebla que se acercaba desde el Océano Pacífico, mientras me preparaba mentalmente para las tareas que me esperaban, historias clínicas de los pacientes, signos vitales y los desafíos diarios del hospital. Después de 33 años de enfermería, sabía muy bien que la vida podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos, pero nada podría haberme preparado para el cambio trascendental que estaba a punto de alterar el curso de mi propia existencia para siempre. Durante semanas, había estado luchando con una molestia persistente en la garganta, un picor que no remitía, acompañado de inquietantes sudores nocturnos y un extraño aleteo en el pecho. Como profesional de la salud, debería haberme tomado estos síntomas más en serio y haber buscado atención médica, pero como muchos de nosotros en el campo, era mejor cuidando a los demás que a mí misma. Sin embargo, esa mañana, algo se sentía alarmantemente diferente. El picor en la garganta se había intensificado y había una opresión que parecía imposible de ignorar. La noche anterior, mi hermano Thomas, un guardabosques del Parque Nacional Sequoia, había llamado para expresar su preocupación por mi tos persistente. «Olivia, no suenas bien», me dijo. Le aseguré que me haría revisar pronto, sin imaginarme lo pronto que sería. En el trabajo, estaba ayudando al Dr. Carter con un paciente, el Sr. Jenkins, que se estaba recuperando de una cirugía de bypass. Pero mientras lo ayudaba a ajustar sus almohadas, un dolor agonizante atravesó mi garganta. La angustia que estaba tratando de ocultar se volvió demasiado abrumadora para ocultarla. ¿Te sientes bien, Olivia?, preguntó el Sr. Jenkins, con el rostro lleno de preocupación. Forcé una débil sonrisa, asegurándole que estaba bien, aunque los monitores cardíacos a mi alrededor parecían desdibujarse y cambiar con cada momento que pasaba. A la hora del almuerzo, me encontré sentada en la sala de descanso, luchando por tragar una tostada seca. Fue entonces cuando mi colega, Rachel Grene, una terapeuta respiratoria, entró y me encontró agarrándome la garganta. Mi rostro era una máscara de pánico. «Olivia, te ves horrible», dijo Rachel, con la voz cargada de preocupación. «Déjame llamar a alguien». Traté de protestar, pero antes de que pudiera hacerlo, la habitación comenzó a girar. Las luces fluorescentes de arriba parpadearon erráticamente, y pude sentir que el mundo a mi alrededor se derrumbaba. Lo último que recuerdo con claridad fue el grito urgente de Rachel pidiendo ayuda, seguido de la sensación de que mis rodillas cedían. Lo que siguió fue una emergencia médica que más tarde se explicaría en términos clínicos, una reacción alérgica grave que provocó un shock anafiláctico y una obstrucción de las vías respiratorias. El dolor que vino a continuación no se parecía a nada que hubiera experimentado antes, sentía como si una mano invisible me estuviera cerrando la garganta. Se dio la señal de código azul a la 1:32 de la tarde. Los mismos colegas con los que había compartido innumerables turnos estresantes ahora luchaban por salvarme la vida. El doctor Ramírez, un médico visitante en el piso en ese momento, me dijo más tarde que mi corazón había dejado de latir durante exactamente 9 minutos y 17 segundos. Pero esos 9 minutos estaban lejos de estar vacíos. Estuvieron llenos de experiencias que destrozaron todo lo que creía entender sobre la vida, la muerte y el reino espiritual que nos rodea. Recuerdo claramente el momento en que mi conciencia se separó de mi cuerpo. No fue una transición lenta y pacífica, fue repentina, como si me hubieran sacado de un tirón a través de un velo. En un momento,
era muy consciente del caos que se desarrollaba en la unidad cardíaca. Al siguiente, era un observador que miraba hacia abajo, a mi propio cuerpo sin vida en el suelo. La escena debajo de mí era sorprendentemente vívida y cada detalle era nítido y claro. Vi al doctor Ramírez dirigiendo los esfuerzos de reanimación con una determinación enfocada como un láser. Rachel estaba realizando compresiones torácicas con una mirada de absoluta concentración, mientras otras enfermeras se apresuraban a traer el carro de emergencia y preparar los medicamentos. Incluso desde mi punto de observación elevado cerca del techo, podía ver todo con perfecta claridad, como si tuviera acceso a un nivel de percepción que nunca supe que existía. Podía leer las dosis exactas que se estaban preparando, las lecturas en el monitor de ECG e incluso notar un mensaje de texto ansioso parpadeando en el reloj inteligente de Rachel de su pareja, preguntándose sobre los planes para la cena. Quería tranquilizarlos, decirles que estaba bien, pero mientras ese pensamiento cruzaba por mi mente, una fuerza poderosa pero suave comenzó a empujarme hacia arriba. Sentí como si la tela misma del techo del hospital se estuviera disolviendo y yo fuera atraída a través de un conducto radiante de luz, una experiencia más allá de cualquier cosa que pudiera describir. Fue en ese momento que supe que me estaba embarcando en un viaje que alteraría la esencia misma de mi comprensión del mundo, la vida y los profundos misterios del más allá. La luz que encontré no era el resplandor reconfortante y suave que a menudo se describe en las historias espirituales. No. Esta luz era intensa, casi cegadora, y se sentía como si estuviera imbuida del conocimiento mismo, irradiando un poder que llenaba el espacio a mi alrededor. Mientras me movía a través de ella, una conciencia abrumadora inundó mi ser. Me volví muy consciente de cada decisión que había tomado, cada acción y cada consecuencia, ya fuera grande o pequeña. Vi los momentos en que había sido impaciente con un paciente confundido, apresurándome a atenderlo sin escuchar realmente. Vi las innumerables veces que me quedé hasta tarde, escuchando a una familia en duelo y brindándoles consuelo en su momento de necesidad. Cada palabra que había dicho, cada pensamiento fugaz que había tenido, quedó expuesto ante mí en esa luz radiante y omnisciente. Este túnel de brillantez finalmente me llevó a un reino que parecía pura esencia, más auténtico, más real que cualquier cosa que hubiera conocido en mi existencia terrenal. Los colores estaban más allá del espectro que jamás había experimentado, y me rodeaban dimensiones que mi mente humana luchaba por comprender. Una profunda sensación de eternidad me envolvió, haciendo que mis 53 años de vida parecieran un mero parpadeo en el tiempo. Y entonces, en medio de todo eso, lo contemplé a él, Jesucristo, en toda su gloria. Estaba de pie ante mí no como la figura gentil representada en los íconos religiosos, sino de una manera que trascendía todas las representaciones terrenales que había visto. Irradiaba una autoridad y un poder tan convincentes que me sentí abrumada de inmediato y caí de rodillas. Sus ojos parecían contener la inmensidad del cosmos entero, ardiendo con una compasión perfecta y una justicia inquebrantable. De él emanaban ondas de luz increada, una luz que no solo estaba viva sino que era inteligente, la esencia misma de la Santísima Trinidad. Olivia, pronunció mi nombre, y el sonido resonó profundamente dentro de mí. Su voz llevaba el peso de la creación, pero contenía una ternura íntima, un llamado personal. Has sido convocada aquí por una razón. No pude encontrar palabras para responder. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras los últimos restos de mi duda se disolvían. Esta era la verdad misma, el Logos, el mismísimo Hijo de Dios de pie ante mí. Muchos de mis hijos están siendo extraviados, continuó. El tiempo es corto y el adversario ha desatado su engaño definitivo. Te revelaré lo que viene, para que puedas advertir a los demás. De repente, la escena que me rodeaba cambió y se transformó en un tapiz celestial de acontecimientos que se desarrollaban. Vi a un líder mundial carismático que ascendía a la fama, alguien destinado a cautivar el escenario mundial. Sus palabras fluían como la miel, prometiendo paz, unidad y respuestas a las luchas más profundas de la humanidad. Personas de todas las religiones, e incluso personas sin fe, acudieron a él, creyendo que era el cumplimiento de sus respectivas profecías.
Observad atentamente, instruyó Jesús. Este es el método del engañador. El líder que estaba frente a mí defendía una nueva forma de espiritualidad mundial, declarando que todos los caminos espirituales eran rutas igualmente válidas para llegar a lo divino. Realizaba actos que parecían milagrosos, curaba a los enfermos con un simple toque, daba órdenes a los elementos como si fueran suyos y hasta parecía conversar con almas que habían partido de este mundo hacía mucho tiempo. El mundo observaba asombrado, completamente hipnotizado por sus poderes. Pero estos son prodigios falsos, explicó Jesús. Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, engañando incluso a los elegidos, si fuera posible. Las llamas del infierno se alimentan de tales mentiras. Entonces, la visión cambió y me mostró un atisbo del infierno, no solo como un lugar de separación, sino como un reino de tormento inimaginable, donde quienes rechazaban la verdad eran consumidos por las llamas, pero nunca destruidos por completo. Los gritos de los condenados resonaban en agonía, acompañados por el sonido crepitante del infierno. El hedor a azufre llenaba el aire a medida que la visión se desarrollaba más. Vi cómo esta figura del anticristo comenzaría a erosionar sutilmente la doctrina cristiana ortodoxa. Hablaría de amor universal, prometiendo aceptación, pero negando el camino exclusivo a la salvación solo a través de Cristo. Fomentaría una espiritualidad que ofrecía consuelo a muchos, pero alejaba a las almas de la verdadera redención y el proceso de teosis. Muchos serán engañados porque valoraron la comodidad por encima de la verdad, dijo Jesús. Elegirán palabras tranquilizadoras en lugar de mi palabra, descuidando los santos misterios que instituí para su santificación. El bautismo, el lavamiento de los pecados y la entrada en la iglesia, serán descartados como un mero ritual. La Eucaristía, mi propio cuerpo y sangre ofrecidos para su salvación y unión conmigo, serán rechazados. Los otros misterios sagrados, los mismos canales de la gracia, serán reducidos a meros gestos simbólicos. Observé, horrorizada, cómo grandes multitudes abrazaban esta falsa enseñanza. Las iglesias que defendían la plenitud de la verdad ortodoxa fueron tildadas de intolerantes y extremistas. Surgió una nueva religión global, mezclando elementos de muchas religiones diferentes en una amalgama aparentemente armoniosa, pero espiritualmente tóxica. ¿Pero por qué, Señor?, logré preguntar, con la voz temblorosa por la confusión y el miedo. ¿Por qué la gente caería en esto? Jesús se volvió hacia mí, su mirada llena de tristeza y solemne resolución. Porque se niegan a amar la verdad. En estos últimos días, muchos buscarán una deidad de su propia creación, una que no exija arrepentimiento, no requiera transformación y afirme que todos los caminos son iguales. Olvidarán la importancia de participar en los santos misterios, los mismos medios de gracia que he proporcionado, el camino hacia la teosis, para volverse como yo. La visión cambió una vez más, y lo que presencié me impactó con una intensidad que no puedo describir por completo. Vi innumerables almas entrando a la eternidad, con sus corazones llenos de confianza y certeza, creyendo que se dirigían al lugar que les correspondía. Estas eran las almas que habían abrazado la espiritualidad inclusiva, la que prometía que todos los caminos conducían a Dios. Pero a medida que la verdad de su destino comenzó a revelarse, sus expresiones cambiaron de seguridad a puro terror. Se dieron cuenta demasiado tarde de que habían creído una mentira. Las palabras de Jesús resonaron en mi mente: el camino a la vida es angosto y pocos lo encuentran. Muchos se presentarán ante él en ese último día, suplicando: Señor, Señor, pero él declarará: nunca los conocí. El peso de su rechazo a los santos misterios, su negativa a ser lavados, a ser alimentados por su gracia y a ser sanados a través de la confesión sería su condenación. Vi a estas almas arrojadas a los pozos de fuego, sus cuerpos retorciéndose en tormento eterno. El calor de las llamas parecía irradiar incluso en la visión, y la agonía grabada en sus rostros era insoportable de presenciar. Estas almas, cuyos destinos eternos habían sido sellados por sus decisiones, arderían en el infierno por toda la eternidad. Luego, con vívidos detalles, Jesús reveló la verdadera naturaleza del infierno.
No era una visión distorsionada y caricaturesca con demonios con cuernos y horcas. No, era una realidad tangible y aterradora, un lugar de eterna separación de Dios, lleno del sofocante hedor del azufre y de los gritos agonizantes e interminables de los condenados. Las llamas lamían las figuras sombrías de las almas perdidas, y el calor era abrumador, incluso mientras lo observaba desde mi estado etéreo. Esas almas vivían con todas las consecuencias de sus decisiones, rechazando la verdad en aras de un consuelo fugaz, y su tormento era eterno. El fuego no era simbólico, era una realidad consumidora, una angustia sin fin que ninguna palabra podía realmente capturar. Por eso debes advertirles, Olivia, dijo Jesús, con su voz llena de urgencia. El engaño será tan convincente que incluso muchos que se llaman cristianos se apartarán. Descuidarán los santos misterios, abandonando los mismos dones que les di para su fuerza, salvación y deificación. Vi surgir una nueva forma de control, una arraigada en la tecnología. El anticristo, en su engaño, implementaría un sistema digital global, ofreciéndolo como la solución a las necesidades de la humanidad. Este sistema prometería facilidad, seguridad y paz, pero tendría un alto costo. Aquellos que se negaran a participar se verían impedidos de participar en el comercio o acceder a los servicios básicos. Sin embargo, adoptar este sistema significaría lealtad al falso orden espiritual que el anticristo estaba construyendo. Jesús explicó cuántos se sentirían atraídos por esta comodidad, eligiendo la seguridad temporal en lugar de la verdad eterna. ¿Cómo puede ser malo el amor?, argumentarían. ¿Cómo puede ser mala la unidad? Pero no entendieron que Jesús no vino a traer una paz falsa, sino más bien una espada que dividiría la verdad de la falsedad, la luz de la oscuridad. Aceptarían con entusiasmo la marca de la bestia, descuidando la verdadera marca de la fe, la que se selló mediante el bautismo y la crismación. Vi cómo el sistema del anticristo manipularía cada faceta de la sociedad, desde la tecnología hasta la política, en su búsqueda del control total. Los líderes religiosos comprometerían la plenitud de la verdad ortodoxa para mantener su influencia y estatus. Los medios de comunicación se volverían contra los fieles cristianos ortodoxos, presentándolos como enemigos del progreso, como obstáculos para la armonía. Recuerden esto, advirtió Jesús, en los últimos días, el mal será llamado bueno, y el bien será llamado malo. Aquellos que se mantienen firmes en la verdad serán vilipendiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Serán ridiculizados y etiquetados como desconectados de la realidad, legalistas e intolerantes. A medida que la visión continuaba, me invadió una imagen escalofriante. Vi cómo el sistema del anticristo apuntaría a los miembros más jóvenes de la sociedad, los niños. Observen cómo el enemigo se esfuerza por capturar almas tempranamente, dijo Jesús, con su voz llena de dolor. Vi escuelas y plataformas de entretenimiento impulsando implacablemente esta nueva espiritualidad. A los niños se les enseñaba que la verdad era relativa, que todos los caminos espirituales eran iguales, mientras que las creencias cristianas ortodoxas eran descartadas como obsoletas y dañinas. Se minimizaba o ignoraba por completo la importancia de los santos misterios, sin una comprensión real de su poder para transformar vidas. Estas almas jóvenes estaban siendo moldeadas para aceptar la mentira incluso antes de que tuvieran la oportunidad de comprender la verdad. La visión se dirigió a un aula, donde un maestro estaba de pie ante un grupo de niños, explicando que Jesús era simplemente uno de los muchos maestros iluminados a lo largo de la historia. Mira cómo distorsionan mi identidad, dijo Jesús, de pie a mi lado. Me reducen a un simple mortal, negando mi divinidad y el camino único hacia la salvación a través de mí. Las palabras del maestro estaban llenas de distorsión, pintando a Jesús como nada más que un filósofo, entre muchas otras figuras históricas. Esta negación de su verdadera naturaleza, el Hijo de Dios, me impactó profundamente. Fue un intento deliberado de socavar el significado del bautismo, que es la puerta de entrada a la vida espiritual y la unión con la Iglesia, y de debilitar el fundamento mismo de la fe cristiana. Entonces vi a familias, padres cristianos ortodoxos que habían buscado fielmente transmitir la plenitud de la verdad ortodoxa a sus hijos, siendo tildados de extremistas peligrosos.
Estos eran los padres que se resistían a la creciente marea de la nueva espiritualidad global, los que se negaban a aceptar la versión diluida de la fe que se enseñaba en las escuelas. Algunos incluso tuvieron que enfrentarse a repercusiones legales por negarse a apoyar esta falsa cosmovisión. Pude ver la angustia en sus ojos mientras eran perseguidos simplemente por tratar de preservar la verdad del Evangelio. Se me partió el corazón al ver cómo se desgarraban estas familias fieles y cómo sus hijos eran arrastrados por las mentiras omnipresentes que ahora se vendían como verdad. Pero entonces llegó la revelación que me inquietó profundamente: la profesión médica, el campo al que había dedicado mi vida, no sería inmune a este engaño. La atención médica se convertiría en otra herramienta del arsenal del anticristo para hacer cumplir su agenda. Jesús explicó que muchos profesionales médicos, incluido yo mismo, se enfrentarían a una elección agonizante: cumplir con sus obligaciones profesionales o defender la verdad. La presión para amoldarse sería abrumadora. Incluso utilizarían intervenciones médicas, aparentemente inofensivas al principio, para promover sutilmente doctrinas falsas, alejando a las personas de la verdadera sanación que se encuentra en Jesucristo y los santos misterios. La atención médica ya no se centraría en curar, sino en hacer cumplir la agenda de un engaño espiritual global. La visión se trasladó a los hospitales, y vi los rostros de los profesionales médicos, enfermeras y terapeutas, que ahora se veían obligados a ejercer prácticas que contradecían directamente las enseñanzas cristianas ortodoxas. Los que se resistían no solo se enfrentaban a la ruina de su carrera, sino también al aislamiento social y al desprecio público. Me encontré en medio de estos profesionales, comprendiendo la gravedad de lo que se me estaba revelando. Vuestra profesión estará al frente de este conflicto, dijo Jesús. Muchos elegirán la carrera por sobre la convicción, la comodidad por sobre la verdad. Racionalizarán su compromiso, olvidando las consecuencias eternas de sus decisiones. Y entonces, la visión me mostró algo que me puso de rodillas: la caída de las iglesias. Vi parroquias ortodoxas, seminarios estimados y sacerdotes amados, que poco a poco se doblegaban ante la presión de la nueva espiritualidad global. Con el tiempo, su teología cambió para adaptarse a las nuevas enseñanzas. Los santos misterios fueron reinterpretados o directamente descartados como reliquias obsoletas del pasado, que ya no eran necesarias para el crecimiento espiritual ni para la salvación. Mantendrán una apariencia de piedad, explicó Jesús, pero negarán su poder. Hablarán a menudo de amor, pero rechazarán mi verdad. Recuerda, Olivia, el amor genuino nunca contradice la verdad. Sus servicios carecerán de la verdadera presencia del Espíritu Santo, porque han abandonado los mismos medios de gracia que he provisto a través de los santos misterios, especialmente la Eucaristía, que es la comunión conmigo. El peso de sus palabras era insoportable. ¿Cómo podía suceder esto? ¿Cómo podían tantos traicionar la verdad del Evangelio, la esencia misma de la salvación a través de Cristo? Pero Señor, pregunté, ¿cómo discernirán tus verdaderos seguidores este engaño? Parece tan convincente. Jesús se volvió hacia mí, con los ojos llenos de intensidad divina y una resolución inquebrantable. Mis ovejas reconocen mi voz. Aquellos que me aman genuinamente discernirán lo falso porque conocen lo auténtico. Mi palabra, tal como la ha preservado e interpretado la Iglesia a través de los santos padres y los concilios ecuménicos, es la clave. Todos deben ser probados con este estándar inmutable, y se aferrarán a los santos misterios, entendiendo su papel vital en sus vidas espirituales y su camino hacia la teosis. Sus palabras se asentaron profundamente en mi corazón. No habría sustituto para la verdad auténtica. Pero el engaño continuaría, y luego Jesús me mostró algo que me dejó helado hasta la médula, cómo el anticristo atacaría y distorsionaría específicamente las Escrituras. Vi a líderes religiosos, algunos que alguna vez fueron reverenciados, usando versículos aislados de la Biblia, sacándolos de contexto, para justificar la nueva espiritualidad. Hacían hincapié en el amor de Dios, pero ignoraban su santidad. Hablaban de su misericordia, pero desestimaban su justicia. Las Escrituras sobre el bautismo,
la Eucaristía y los demás santos misterios serían distorsionadas, reducidas a meros símbolos y descartadas como rituales innecesarios. Esta perversión de las Escrituras no era solo peligrosa, sino que aplastaba el alma. Buscaba despojar a los fieles de las mismas herramientas que los llevarían a la salvación, reemplazándolas con palabras vacías y promesas huecas. Pero aquellos que verdaderamente conocían la palabra de Dios, aquellos que lo amaban con todo su corazón, serían capaces de ver la falsificación por lo que era. Y entonces me di cuenta, con el corazón apesadumbrado, de lo crucial que era advertir a los demás. El engaño era real y su impacto sería profundo. Pero había esperanza, aquellos que se aferraban a la verdad, aquellos que se aferraban a los santos misterios, podrían soportarlo, porque no se dejarían extraviar. Observa, dijo Jesús, cómo evitan mencionar el pecado, el arrepentimiento o la cruz. Su evangelio no exige transformación, ni sumisión, ni ascetismo. Así es como los reconocerás. Ofrecen una gracia barata que no cuesta nada y vale aún menos. Sus palabras me impactaron profundamente, porque este evangelio, tan extendido en el mundo, parecía ofrecer una paz que carecía del costo del verdadero discipulado. Era una gracia que no requería cambio, solo apaciguamiento y por lo tanto, no tenía verdadero poder para salvar. La visión se amplió aún más y me encontré presenciando la escala global de este engaño. Líderes religiosos prominentes de diversas confesiones se reunieron en una gran asamblea, proclamando su nuevo terreno común. El budismo, el hinduismo e incluso formas comprometidas del cristianismo se fusionaron en una única fe universal, y cada fe contribuyó con sus ideas a este peligroso crisol. En esta síntesis global, se perdió por completo el significado único del sacrificio de Cristo, su resurrección y la necesidad de los santos misterios. Observen con atención, me instruyó Jesús, y vi cómo los líderes de este nuevo movimiento presentaron a Mahoma como otro mensajero válido de Dios, a Buda como un maestro iluminado y a varias deidades hindúes como diferentes expresiones de la misma realidad divina. Esta era la máxima mentira, la idea de que todos los caminos conducen a Cristo, negando por completo el sacrificio singular que Él hizo, su resurrección y los medios de gracia que Él instituyó a través de su Iglesia. Entonces, Jesús reveló algo que me sorprendió, el elemento sobrenatural de este engaño. Fui testigo de lo que parecían sucesos milagrosos, estatuas llorando, apariciones que aparecían en los cielos y personas que eran sanadas en reuniones masivas. Estas señales y maravillas no se originan en mí, explicó Jesús. Satanás empleará manifestaciones sobrenaturales para validar esta falsa unidad. Muchos razonarán, ¿cómo puede ser esto incorrecto cuando presenciamos manifestaciones tan poderosas? Pero él lo dejó en claro, estas eran ilusiones diseñadas para engañar a las masas. Observé cómo se utilizaba la tecnología para amplificar estas exhibiciones engañosas. Proyecciones holográficas, inteligencia artificial y realidad virtual avanzada crearon experiencias que parecían espirituales pero eran meras manipulaciones tecnológicas. Estas poderosas herramientas se emplearían para hacer que el engaño pareciera innegable. El engaño será tan convincente, dijo Jesús, que sin una devoción inquebrantable a la verdad, tal como la preserva la Iglesia ortodoxa, y una vida profunda en los santos misterios, incluso los creyentes sinceros podrían verse influenciados. Podía sentir el peso de su advertencia. Es por eso que les revelo estas cosas, continuó, para que puedan advertir a otros que se mantengan firmes en mi palabra, tal como se entiende a través del lente de la santa tradición, y no abandonen los santos misterios. La escena cambió nuevamente, y Jesús me mostró la persecución que sobrevendría a quienes se negaran a unirse a este sistema espiritual global. Vi a fieles cristianos ortodoxos perdiendo sus medios de vida, negándoseles atención médica y teniendo a sus hijos retirados a la fuerza de sus hogares. Sus cuentas financieras fueron congeladas, sus presencias en línea borradas. Aquellos que continuaron practicando los santos misterios en secreto enfrentaron graves consecuencias, algunos incluso fueron llevados a prisiones o campos de trabajo. La imagen era de penurias y sufrimiento. Recuerden, dijo Jesús, con su voz llena de solemnidad, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que les advertí de antemano.
Aquellos que perseveren hasta el fin se salvarán. El camino será difícil, pero la gracia recibida a través de los santos misterios, especialmente la Eucaristía, los sostendrá. Luego reveló algo que me entristeció profundamente, la forma en que este nuevo sistema apuntaría específicamente a los jóvenes cristianos ortodoxos a través de la educación y el entretenimiento. Vi mensajes sutiles incrustados en la cultura popular, erosionando gradualmente la resistencia de los jóvenes a las falsas doctrinas. Los santos misterios, tan esenciales para la vida de la Iglesia, fueron ridiculizados y presentados como obsoletos e irrelevantes. El adversario sabe que si puede capturar a los jóvenes, puede destruir a la próxima generación de creyentes, explicó Jesús. Por eso los padres deben estar atentos a la hora de enseñar a sus hijos la plenitud de la verdad ortodoxa, criándolos en la comprensión y la práctica de los santos misterios, y asegurándose de que participen en la confesión y la comunión. Al momento siguiente, me encontré de pie en lo que parecía un tribunal celestial. Vi almas reunidas ante Jesús, de pie ante él para rendir cuentas de sus vidas. Lo que más me impactó fue la conmoción en los rostros de muchas personas aparentemente religiosas al ser rechazadas. Eran personas que habían realizado buenas obras, ayudado a otros y vivido lo que parecían ser vidas morales. Pero habían descuidado el acto esencial del bautismo en la Iglesia ortodoxa y la gracia sustentadora de la Eucaristía y los demás misterios. Estas personas habían abrazado, a su manera, una versión del cristianismo sin el poder transformador de los santos misterios, sin las herramientas espirituales que Cristo mismo había dado para la salvación. Su religiosidad externa no los salvó, porque habían rechazado la gracia ofrecida a través de los sacramentos que los habrían llevado a la verdadera unión con Cristo. Jesús me miró con profunda compasión, sus palabras ahora estaban llenas de dolor. Muchos se sorprenderán en ese día, Bethany, porque no habrán conocido la plenitud de mi gracia. Habrán buscado consuelo sin la verdad, y será demasiado tarde para ellos. Su voz estaba cargada con el peso de las consecuencias eternas. Y comprendí. No se trataba simplemente de vivir una buena vida o seguir ciertas pautas morales, se trataba de la unión con Cristo, de recibir la gracia que Él ofrece a través de su Iglesia y de permanecer fiel a sus enseñanzas, preservadas en la plenitud de la tradición ortodoxa. El costo del discipulado era alto, pero era el único camino hacia la verdadera salvación. Señor, Señor, clamaban, ¿acaso no realizamos muchos actos de servicio en tu nombre? Predicamos el amor y la aceptación, construimos grandes lugares de culto, ayudamos a los empobrecidos. Sus voces estaban llenas de confusión y angustia, pero la tristeza en la respuesta de Jesús era aún más profunda. Nunca los conocí. Proclamaron un evangelio diferente. Llamaron bueno a lo que yo llamé pecado. Extraviaron a otros con sus falsas enseñanzas, descuidando los mismos medios de gracia que yo les proporcioné. Sus palabras no eran una condena que disminuyera su amor, pero estaban llenas de dolor por lo que esas almas habían rechazado. Ofrecido a través de mi Iglesia, el arca de salvación, vi a esas almas que habían abrazado la espiritualidad inclusiva del anticristo, darse cuenta de su catastrófico error. Habían rechazado el camino angosto por el Broadway que lleva a la destrucción. Habían cambiado el verdadero pan de vida por sustitutos vacíos, y ahora, era demasiado tarde. Bethany, dijo Jesús, volviéndose hacia mí, debes transmitirles que las buenas intenciones son insuficientes. Muchos perecerán creyendo que están bien con Dios mientras se aferran a falsedades acerca de mí y descuidan los santos misterios, el camino a la unión conmigo. Su voz transmitía tanto un sentido de urgencia como una profunda tristeza. Estaba claro que el engaño sería tan convincente que muchos caminarían por un camino que creían que conducía a la rectitud, solo para descubrir que los llevaba a la separación eterna de Él. Luego me mostró la verdadera Iglesia, la Iglesia ortodoxa, que funciona durante estos tiempos de engaño generalizado. No sería una iglesia de grandes edificios ni de aclamación pública, sino más bien pequeñas reuniones secretas, que a menudo se reunían en lugares ocultos, apoyándose mutuamente frente a una inmensa persecución. Estos fieles creyentes,
aunque dispersos, se caracterizaban por su compromiso inquebrantable con las Escrituras tal como las interpretaban los santos padres, la oración ferviente de acuerdo con la tradición litúrgica de la Iglesia y el amor genuino de unos por otros. El corazón de estas reuniones era la práctica de los santos misterios, el bautismo, la Eucaristía, la confesión y todos los actos sagrados de gracia. Jesús dejó en claro que estos misterios eran vitales para su salvación. Estos son mis verdaderos seguidores, dijo Jesús, su tono lleno de amor y reverencia. Puede que carezcan de edificios impresionantes o de influencia pública, pero poseen mi corazón. Eligen la verdad por sobre la popularidad, la santidad por sobre la comodidad. Entienden el poder y la necesidad de los santos misterios y las verdaderas enseñanzas de mi Iglesia. Entonces, Jesús me mostró algo que trajo esperanza y solemnidad a mi corazón. Fui testigo de cómo algunas personas se volvían hacia la fe genuina en medio de estos tiempos difíciles. Eran personas que en un tiempo habían abrazado la falsa unidad, solo para descubrir su vacío. Al darse cuenta del engaño de la espiritualidad global, comenzaron a buscar la verdad. Encontraron su camino hacia la Iglesia ortodoxa, entendiendo la necesidad del bautismo y el alimento que solo podía provenir de la Sagrada Comunión. Mi espíritu seguirá atrayendo a las personas hacia la verdad, explicó Jesús, con los ojos llenos de compasión y determinación. Pero el costo de seguirme será mayor que nunca. Buscarán los santos misterios incluso cuando eso signifique arriesgar sus vidas. Observé cómo estos nuevos creyentes arriesgaban todo por su salvación. Vi bautismos clandestinos realizados en lugares ocultos, reuniones secretas para la Santa Cena y creyentes que compartían el verdadero Evangelio a pesar del peligro inminente de persecución. Sus rostros estaban iluminados con una alegría sobrenatural que desafiaba sus circunstancias. Observen, Jesús dijo, cómo estos creyentes genuinos se caracterizan tanto por la verdad como por el amor. Hablan la verdad sin concesiones, pero con corazones compasivos. Aborrecen el pecado, pero aman a los pecadores lo suficiente como para arriesgarlo todo para alcanzarlos. Entienden la importancia vital de los santos misterios en su camino de fe y el proceso de teosis. Sus palabras fueron claras, estos seguidores fieles se caracterizarían tanto por una postura inflexible sobre la verdad como por un amor profundo y abnegado por los demás. Serían devotos de Cristo, su Iglesia y los medios de gracia que Él proporcionó, sin importar el costo. Luego, Jesús reveló formas específicas en que el sistema del anticristo manipularía a las masas, utilizando el miedo y la promesa de comodidad para controlar a la gente. El colapso económico, las crisis ambientales y el malestar social se aprovecharían para crear desesperación, y el engañador se aprovecharía de esta vulnerabilidad. Ofrecería lo que parecía seguridad y paz, soluciones a los mayores problemas de la humanidad, pero a expensas de la verdad espiritual. Muchos estarían dispuestos a cambiar la salvación eterna por una seguridad temporal, explicó Jesús, abrazando una falsa sensación de seguridad, descuidando la verdadera seguridad que se encuentra en mí y en los santos misterios. El contraste entre las promesas transitorias del sistema del anticristo y la esperanza eterna que se encuentra en Cristo se haría más evidente, pero muchos seguirían eligiendo el camino fácil en lugar del estrecho que conduce a la salvación. La visión continuó, con Jesús mostrándome el atractivo de la comodidad que llevaría a muchos por mal camino. La gente estaría más preocupada por las comodidades inmediatas de este mundo, no dispuesta a soportar las dificultades que conlleva seguir el camino verdadero. Sin embargo, aquellos que permanecieran fieles a la verdad, aquellos que se aferraran a los santos misterios, resistirían, sostenidos no por la seguridad mundana, sino por la gracia eterna de Cristo. La visión continuó, desarrollándose con un profundo sentido de dolor y urgencia. Vi cómo la tecnología médica, que en el pasado había sido una fuente de sanación, sería utilizada como arma como parte del sistema global de control del anticristo. Los tratamientos avanzados y las intervenciones médicas estarían disponibles solo para quienes se adhirieran al falso sistema espiritual. A quienes lo rechazaran se les negaría el acceso a la atención médica que les salvaría la vida. Como enfermera, esta revelación me impactó profundamente. Su conocimiento médico será crucial, dijo Jesús,
con su voz firme pero llena de un peso de responsabilidad. Deben ayudar a otros a entender que la vida física no vale la pena cambiarla por la muerte eterna. La verdadera vida se encuentra en mí, y los santos misterios son un anticipo de esa vida eterna, una participación en la naturaleza divina. Sus palabras fueron un recordatorio de que nuestras preocupaciones temporales, sin importar cuán importantes sean, deben sopesarse frente al significado eterno del alma. La visión luego cambió, y vi cómo el enemigo atacaría específicamente la doctrina de la divinidad de Jesús. El sistema del anticristo distorsionaría su identidad, presentando a Jesús como un mero gran maestro, negando su naturaleza divina y su afirmación exclusiva de ser el camino, la verdad y la vida. El poder de su sacrificio en la cruz, especialmente tal como se conmemora en la Eucaristía, sería minimizado o directamente negado. Este es el quid del engaño, explicó Jesús con gravedad. Si pueden reducirme a un mero líder espiritual más, podrán descartar la necesidad de salvación solo a través de mí. Socavarán el poder de los santos misterios, presentándolos como meros símbolos carentes de verdadera gracia. Vi a líderes religiosos enseñando que la cruz no era más que un símbolo del autosacrificio, no la expiación real del pecado. Rechazaban la resurrección, negaban la realidad del infierno y desestimaban la necesidad del arrepentimiento. Las enseñanzas y los actos mismos de la salvación, el corazón del cristianismo, se distorsionaron hasta convertirlos en algo irreconocible. Recuerden esto, dijo Jesús con firmeza. La salvación se encuentra únicamente a través de la fe en mi muerte y resurrección, a través del arrepentimiento genuino, a través de una vida vivida de acuerdo con mi palabra, tal como la preserva la Iglesia ortodoxa, alimentada por la gracia recibida a través de los santos misterios. Cualquier otra enseñanza es falsa, no importa cuán atractiva suene. La visión se convirtió entonces en un dolor más profundo, la redefinición completa del pecado. Acciones que estaban claramente condenadas en las Escrituras y por los santos padres, serían celebradas como autoexpresión o vida auténtica. Vi cómo las figuras religiosas distorsionaban las enseñanzas de Cristo sobre el amor, utilizándolas para justificar la aceptación de estilos de vida y creencias que contradecían directamente la palabra de Dios y los cánones de la Iglesia. Observad cómo distorsionan mis enseñanzas sobre el amor, dijo Jesús con tristeza. Vi cómo se redefinía el pecado y cómo se ignoraba la necesidad de la confesión y la absolución. No había un llamado al arrepentimiento o la transformación, solo a la aceptación de todo bajo la apariencia del amor. El amor verdadero, explicó Jesús, con su voz cargada de una profunda compasión y autoridad, nunca contradice mi palabra. Amo a todas las personas, pero las llamo al arrepentimiento y la transformación, no a la aceptación del pecado. Los santos misterios son los medios por los cuales reciben la gracia para vencer el pecado y convertirse en partícipes de la naturaleza divina. Fui testigo de cómo el enemigo usaría la tecnología para crear experiencias espirituales falsificadas. A través de la realidad virtual, la inteligencia artificial y las plataformas digitales, se haría creer a las personas que estaban encontrando lo divino. Estas experiencias espirituales parecerían profundas, pero en última instancia alejarían a las personas de la comunión genuina con Dios, tal como se encuentra en la Eucaristía y la vida de la Iglesia. La tecnología en sí no es inherentemente mala, aclaró Jesús, pero se utilizará para crear falsificaciones espirituales que atraen a la carne mientras desvían a las almas de la verdadera comunión conmigo, que se encuentra en la Eucaristía. A medida que se desarrollaba la visión, vi cómo las redes sociales y las plataformas digitales se convertirían en herramientas de opresión, silenciando sistemáticamente a quienes se mantenían firmes en la verdad ortodoxa. Los versículos bíblicos y las citas de los santos padres que hablaban de la verdad exclusiva del Evangelio serían marcados como discurso de odio y eliminados. El contenido cristiano ortodoxo, especialmente los mensajes sobre la necesidad de los santos misterios, sería suprimido, y quienes hablaran de las verdades eternas de la Iglesia serían ridiculizados, marginados y demonizados. La visión reveló el alcance total de este engaño global, cómo se distorsionaría la verdad, cómo se perseguiría a los fieles y cómo la tecnología y las estructuras sociales desempeñarían un papel central en alejar a las almas de la Iglesia. A lo largo de todo esto,
las palabras de Jesús resonaron en mi mente: debéis permanecer arraigados en mi verdad, sostenidos por los santos misterios, porque sólo a través de ellos podéis permanecer firmes contra el engaño de los últimos días. La carga de este conocimiento pesaba mucho en mi corazón. Sin embargo, comprendí que el poder de los santos misterios, los actos sagrados de gracia instituidos por Cristo mismo, serían la única fuente verdadera de fortaleza y protección en medio de tal engaño. Esta era la clave para permanecer fiel, sin importar cómo el mundo intentara distorsionar la verdad. Cuando recuperé el sentido, la intensidad de la visión persistió y me encontré nuevamente en el hospital, rodeado por las imágenes y los sonidos familiares de la sala de cardiología. El personal médico hablaba en voz baja, maravillándose de mi rápida recuperación, pero mi corazón estaba lleno de un propósito que iba mucho más allá de lo físico. Había presenciado las profundas realidades espirituales de los tiempos venideros y sentía una abrumadora sensación de responsabilidad por compartir la verdad que me habían mostrado. Jesús había hablado con tanta urgencia y amor, enfatizando la necesidad de que sus seguidores fueran sabios como serpientes e inocentes como palomas. Debían aferrarse a las enseñanzas inmutables de la fe ortodoxa, incluido el poder de los santos misterios, mientras navegaban en un mundo que rechazaría cada vez más la verdad. Sus palabras quedaron grabadas en mi corazón: deben descubrir nuevas formas de compartir la plenitud de la verdad mientras aman a quienes los persiguen. Lo que más me dolió de la visión fue la imagen de familias divididas sobre la verdad. Vi niños denunciando a sus padres por extremismo religioso porque se negaban a comprometerse con los valores cristianos ortodoxos de la fe, en particular la importancia de los santos misterios. Los cónyuges se estaban separando, incapaces de reconciliar sus diferentes creencias, y uno de ellos no estaba dispuesto a renunciar a sus convicciones. Podía sentir la angustia de quienes se debatían entre su fe y sus seres queridos. El dolor era palpable, pero las palabras de Jesús trajeron claridad y fortaleza. No vine a traer paz mundana, sino una espada, dijo. Defender la verdad dividirá a las familias, pero quienes me elijan a mí por sobre todas las cosas recibirán recompensas eternas. Encontrarán consuelo y fortaleza en la comunión de la Iglesia ortodoxa y en la gracia de los santos misterios. Estas palabras fueron a la vez un consuelo y una advertencia. La división que vendría no era fácil, pero era necesaria para la preservación de la verdad. Los santos misterios serían el ancla, el salvavidas que sostendría a quienes permanecieran fieles. La parte final de la visión se centró en instrucciones claras y específicas para los creyentes. Jesús me insistió en la urgente necesidad de que sus seguidores se basaran en las Escrituras, entendidas a través de la lente de la Sagrada Tradición y las enseñanzas de los Santos Padres. Cuando vi la persecución que se avecinaba y la escasez de acceso a la verdad, me instó a compartir su mensaje con el mundo. Antes de que el engaño se intensifique, dijo, diles que deben conocer mi palabra ahora, tal como la preserva e interpreta la Iglesia ortodoxa, antes de que se vuelva aún más difícil acceder a ella. La visión se desarrolló aún más, mostrando cómo las Biblias físicas se volverían escasas y las versiones digitales serían alteradas o incluso borradas. Jesús enfatizó la importancia de sumergirse en los escritos de los santos padres, las vidas de los santos y los textos litúrgicos de la Iglesia. Estas serían las verdaderas fuentes de alimento para el alma en una época en la que las falsedades se propagarían por todas partes. Deben apreciar las tradiciones de la fe ortodoxa y el poder de los santos misterios, dijo Jesús con un profundo sentido de urgencia. Sus palabras fueron claras: sin una comprensión firme de estas verdades fundamentales, los creyentes serían vulnerables al engaño. La fuerza de los santos misterios, particularmente la Eucaristía, sería su salvaguarda y su fuente de transformación. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, Jesús habló nuevamente, su voz suave pero resuelta. Su tiempo aquí está concluyendo. Pero recuerden todo lo que han presenciado. Muchas almas dependen de su testimonio. No descuides recordarles los dones que he dado a través de los santos misterios en la Iglesia ortodoxa, la única Iglesia verdadera, el arca de la salvación. De repente, estaba de nuevo en mi cuerpo, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada mientras la realidad del piso del hospital se hacía claramente visible.
El ambiente estéril, los monitores que emitían pitidos y los rostros aliviados de mis colegas eran un marcado contraste con el mundo espiritual que acababa de presenciar. El doctor Ramírez estaba hablando de mi notable recuperación, pero yo solo podía pensar en el mensaje que había recibido de Jesús. El equipo médico estaba asombrado por lo rápido que me había recuperado, y en una semana, me sentí obligado a compartir los detalles de mi experiencia. Sabía que la verdad que había visto no podía permanecer dentro de mí, tenía que compartirla, sin importar el costo. Al principio, muchos de mis colegas se mostraron escépticos. Después de todo, yo era enfermera, con una base científica y evidencia empírica. ¿Cómo podían creer que había experimentado una visión tan espiritual? Pero no podían negar la transformación en mí, el cambio que era visible en mis acciones, palabras y la pasión con la que relataba los acontecimientos. Comencé una pequeña reunión en mi casa, invitando a la gente a venir y discutir el estado actual del mundo a través de la lente del cristianismo ortodoxo. Exploramos los signos de los tiempos, la importancia de los santos misterios y las verdades inquebrantables de la fe ortodoxa. Algunos se fueron cuando escucharon la naturaleza inflexible del mensaje, no dispuestos a aceptar el desafío que presentaba. Sin embargo, otros se sintieron atraídos por la urgencia y autenticidad del llamado. Recibimos la Sagrada Comunión juntos cuando era posible y cada vez que lo hacíamos, sentía la presencia de Cristo con nosotros, su gracia y paz llenaban la habitación. Comprendimos más profundamente que la Eucaristía no era solo un ritual, sino el medio mismo de salvación, una participación en la vida divina de Cristo mismo. Aunque el camino por delante sería difícil, sabía una cosa con certeza, la verdad de la fe ortodoxa, la fuerza que se encuentra en los santos misterios y el llamado a permanecer firme frente al engaño serían mi luz guía. Jesús me había mostrado el futuro y no me quedaría callado. Muchas almas dependían de este mensaje y yo estaba decidida a compartirlo, sin importar el costo. Mientras continuaba compartiendo mi testimonio, uno de los momentos más significativos fue ver a mi hermano David, quien siempre había estado más centrado en el mundo natural, experimentar una transformación. A menudo había pensado que yo estaba demasiado absorta en asuntos espirituales, pero después de escuchar mi relato, algo cambió en él. Me dijo una noche, siempre te consideré un poco demasiado centrada en lo espiritual, pero ahora entiendo por qué la plenitud de la verdad ortodoxa es tan crucial. Sus palabras fueron una señal de la obra del Espíritu Santo en su corazón, y poco después, David fue bautizado y crismado en una parroquia ortodoxa cercana, entrando en la plenitud de la fe ortodoxa. Fue un momento hermoso, uno por el que había orado y nunca pensé que presenciaría. Su viaje hacia la Iglesia, una unión con Cristo a través de los santos misterios, nos trajo una sensación de paz y plenitud a ambos. Después de esto, me jubilé anticipadamente de mi carrera de enfermería. Fue una decisión difícil. Siempre me había apasionado la enfermería de cuidados intensivos, las formas directas y tangibles en las que podía ayudar a las personas en sus momentos más vulnerables. Pero la urgencia de la visión que había experimentado, la abrumadora sensación de que el tiempo era corto y lo que estaba en juego era eterno, no me dejaron otra opción que priorizar la difusión del mensaje que se me había confiado. Había sido testigo de primera mano de los poderosos engaños del enemigo y de la imperiosa necesidad de que las personas comprendieran la plenitud de la verdad cristiana ortodoxa. La respuesta ha sido mixta. Algunas parroquias ortodoxas fueron receptivas, reconociendo la importancia del mensaje y la urgencia con la que se había transmitido. Sin embargo, otras se mostraron vacilantes, incluso cautelosas. Muchas creían que mi mensaje era demasiado intenso, demasiado radical. He perdido amistades y conocidos en el camino, personas que sienten que me he vuelto extremista en mi compromiso con la fe ortodoxa. Pero incluso a través de esta pérdida he sido testigo de corazones y vidas transformadas a medida que las personas comienzan a comprender la gravedad de mantenerse firmes en la verdad cristiana ortodoxa, abrazando los santos misterios como algo esencial para la salvación. Tal vez la parte más difícil haya sido ver cómo se iban cumpliendo algunas de las revelaciones que Jesús me hizo. Es difícil ver a líderes cristianos respetados, incluidos algunos clérigos ortodoxos, ceder en doctrinas esenciales.
La presión para adaptar las enseñanzas ortodoxas al clima cultural actual es inmensa y trágicamente, muchos han cedido. Ver cómo se erosionan las convicciones me parte el corazón, especialmente cuando recuerdo la claridad con la que Jesús advirtió sobre tales concesiones. Mi experiencia en el campo médico ha dado cierta credibilidad a mi testimonio. Cuando cuento los detalles específicos de lo que vi mientras estaba inconsciente durante el Código Azul, detalles que no podría haber conocido por ningún medio natural, tiendo a llamar la atención de la gente. Puedo verlo en sus ojos, comienzan a tomar más en serio las dimensiones espirituales de mi experiencia. Para mí, esto es un recordatorio de que la mano de Dios está en todo esto. También me ha motivado a documentar todo lo que presencié durante ese tiempo, porque sé que en los días venideros, puede ser peligroso compartir abiertamente estas verdades. Quiero dejar un registro de lo que vi, para que otros no se dejen engañar por los engaños venideros. Además de documentar mi testimonio, también he creado una red de creyentes comprometidos con preservar y compartir la plenitud de la verdad cristiana ortodoxa. Nos reunimos regularmente para la comunión, la oración y para participar en los santos misterios cuando podemos. Nos estamos preparando para el momento en que vivir abiertamente nuestra fe puede exigirnos todo, incluso nuestras vidas. La urgencia que nos llena ha traído un profundo sentido de propósito a nuestras reuniones. Hay fuerza en la unidad, y nos hacemos responsables unos a otros, animándonos unos a otros a permanecer firmes. Uno de los desafíos más desgarradores que enfrento es ver a los jóvenes luchar con estas verdades. La cultura en la que vivimos los ha adoctrinado tan profundamente para que vean las afirmaciones de verdades exclusivas como intolerantes e incluso peligrosas. A muchos jóvenes cristianos ortodoxos, incluso a aquellos que fueron criados en la fe, les resulta difícil aceptar el camino único hacia la salvación a través de Jesucristo y su Iglesia. Sin embargo, en medio de la dificultad, he sido testigo de momentos de increíble transformación. Una de esas transformaciones se produjo a través de un joven médico residente que escuchó mi testimonio. Después de mucha reflexión, entregó completamente su vida a Cristo, reconociendo la diferencia entre el cristianismo cultural que había conocido y la auténtica fe ortodoxa. Fue bautizado y crismado en la Iglesia, abrazando la plenitud de la fe. Siempre pensé que era creyente, me confesó, pero nunca entendí realmente lo que significaba seguir a Jesús y ser parte de su Iglesia hasta ahora. Me ha quedado muy claro que el tiempo es corto. El significado eterno de nuestras decisiones es mucho mayor que cualquier cosa en este mundo. Rezo todos los días para tener el coraje de seguir compartiendo el mensaje que he recibido, incluso cuando me cueste relaciones u oportunidades profesionales. Recientemente, lancé un foro en línea para profesionales médicos que luchan por mantener su fe ortodoxa en un entorno de atención médica que es cada vez más hostil a las creencias tradicionales. Hablamos sobre formas de mantenernos firmes en la verdad, al mismo tiempo que demostramos el amor y la compasión de Cristo a nuestros pacientes. Nos animamos unos a otros a hacer de los santos misterios una parte regular de nuestra vida espiritual, sabiendo que este es el medio por el cual recibimos la gracia y la fuerza de Dios para soportar. En estos tiempos, mi experiencia cercana a la muerte me ha dado una perspectiva que disminuye el peso de las preocupaciones terrenales. Cuando la gente me pregunta si temo la persecución inminente, pienso en lo que presencié en el cielo y el infierno. La incomodidad temporal de defender la verdad palidece en comparación con las consecuencias eternas del compromiso. Esta visión me ha inculcado una santa resolución de compartir el Evangelio, sin importar el costo, porque lo que está en juego es demasiado importante. Me llena de alegría ver que David también florece en su fe. Ha iniciado un ministerio centrado en la gestión ambiental, basado en principios cristianos ortodoxos. A través de su trabajo, está ayudando a otros a ver la profunda conexión entre la creación y el Creador, como lo enseñaron los padres de la Iglesia. Su ministerio ha crecido, y observar su crecimiento en la fe ha sido una de las alegrías más profundas de mi camino. En medio de todo, siento una sensación de paz que trasciende los desafíos del mundo que nos rodea. Podemos enfrentar persecución, división y dificultades, pero tenemos los santos misterios, la vida misma de Cristo que se nos dio.
y en eso, encontramos toda la fuerza que necesitamos para resistir. Mientras escribo estas últimas palabras, siento el peso de la responsabilidad que conlleva compartir este testimonio. No se puede exagerar la urgencia de los tiempos en que vivimos. He visto de primera mano el engaño y las formas sutiles en que el mundo intentará alejar a las almas de la verdad. Estoy seguro de una cosa, no podemos permanecer neutrales. Cada persona que se encuentra con este mensaje se enfrenta a una decisión, una que resonará por toda la eternidad. Defenderás la plenitud de la verdad ortodoxa, incluso cuando el mundo se burle, distorsione o persiga a quienes se aferran a ella. Elegirás el camino angosto que lleva a la vida, incluso cuando el camino ancho parezca más conveniente, más cómodo, más ampliamente aceptado. ¿Aceptarás los santos misterios y los sacramentos de la Iglesia ortodoxa, que ofrecen gracia, transformación y unión con Cristo? El tiempo de la indecisión ha terminado. Estamos en un momento en el que cada uno de nosotros debe elegir a quién servirá. El costo de seguir a Cristo, de permanecer firme en la fe, puede ser alto, pero el costo de no seguirlo es mucho mayor. Las consecuencias de rechazar su llamado son eternas. Las llamas del infierno, por terribles y devoradoras que sean, no son algo a lo que debamos arriesgarnos jamás. Cuando vi los ojos de Jesús durante mi visión, vi un profundo amor mezclado con un llamado urgente a su pueblo. Lloró por aquellos que se perderían, que seguirían los evangelios falsos y abrazarían versiones falsificadas de la espiritualidad. Pero también me mostró la esperanza que vendría a quienes lo eligieran a Él por sobre todas las cosas. La elección que hagamos ahora, hoy, determinará nuestro futuro eterno. No es una elección que se pueda tomar a la ligera o postergar. Ruego para que este testimonio conmueva su corazón y que sienta el peso de lo que está en juego. El tiempo de ser tibios ha terminado, ahora es el momento de elegir. Mantenernos firmes en la plenitud de la verdad cristiana ortodoxa y abrazar la gracia que viene a través de los santos misterios. Estos no son solo rituales, son los medios por los cuales participamos en la vida divina de Cristo y somos sostenidos para el viaje que tenemos por delante. Si siente la urgencia de este mensaje, compártalo. No te lo guardes para ti. Difunde la palabra y anima a otros a buscar la plenitud de la verdad en la Iglesia ortodoxa. Ayúdalos a comprender la gracia vivificante que está disponible a través de Jesucristo y los santos misterios. Lo que está en juego no podría ser mayor. Que Dios nos dé la fuerza y el coraje para seguirlo, sin importar el costo. Que nos aferremos a la verdadera fe, porque es el único camino que conduce a la vida eterna.